En este video realizaremos una reseña histórica de los hitos más importantes dentro del desarrollo del Sistema Universal de Salvaguarda al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Específicamente, veremos el principio de igualdad y no discriminación y el enfoque de género presente en la Organización de las Naciones Unidas. En este sentido, les quiero recordar que conocer el derecho supranacional referido a la violencia de género nos permite tener un acceso a la justicia mucho más igualitario al poder complementar esta normativa con la nacional. Para empezar, les quiero decir que en la imagen que presento se encuentra la sede de la ONU, ubicada en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de América. Comencemos. Los órganos principales de las Naciones Unidas son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico Social, la Secretaría, la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Administración Fiduciaria. Para la promoción y protección de los derechos humanos, la ONU está compuesta por dos tipos principales de órganos. Primero, los órganos creados en virtud de la Carta de Naciones Unidas. Aquí encontramos el Consejo de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, los procedimientos especiales de la Comisión de Derechos Humanos y la Subcomisión para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos. Segundo, los órganos creados en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos. Aquí hallamos el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de su familia, y el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En esta presentación les he puesto las siglas en inglés de cada comité. La mayoría de estos órganos reciben la ayuda de la Secretaría de los Tratados y de la Comisión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. A su vez, existen sendos comités, tales como el CAT o la CEDAW, etc., que pueden, bajo ciertas condiciones, recibir peticiones de individuos particulares, denominadas quejas, donde se reclama por la violación de sus derechos que se encuentran protegidos en los tratados internacionales de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos trabaja estrechamente con otros órganos importantes de la ONU que se encargan de la promoción y protección de los derechos humanos. Cada uno de ellos tiene su propio secretario y son la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Tercera Comisión de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia e Información Adicional. Asimismo, existen diversas agencias y socios de la ONU que también se implican en la promoción y protección de los derechos humanos y actúan recíprocamente con los órganos principales. A modo de ejemplo, podemos citar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para las Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, etc. Aquí también les he puesto todas las siglas en inglés. Bueno, como hemos visto en videos anteriores, el surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos es consecuencia del orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, los derechos humanos desafían el alcance tradicional del derecho internacional centrado en los estados, al otorgarle a las personas y a los grupos la posibilidad de acceder a su sistema jurídico mediante la formulación de demandas de derecho internacional. En este orden de ideas, el respeto a los derechos humanos entendidos como atributos de la persona por su condición de tal, inalienables, indivisibles e imprescriptibles, constituye un reto fundamental para la comunidad internacional. Consecuentemente, los Estados tienen el deber de garantizar y respetar los derechos humanos, como lo es la igualdad de género, bregando por la eliminación de toda forma de violencia. Si dicha obligación es incumplida, se procede en detrimento del derecho internacional de los derechos humanos y, por lo tanto, en perjuicio de las condiciones de vida de millones de personas, además del Estado recibir sanciones. Dentro del desarrollo,
del derecho internacional de los derechos humanos a nivel universal, o sea, dentro del marco de la ONU, los principios de igualdad y no discriminación se encuentran consagrados en diversas normas. Pasemos a citarlas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1953, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Nacionalidad de las Mujeres Casadas de 1957, la Convención de la UNESCO sobre Discriminación en la Educación de 1960, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966, que entran en vigor en 1976, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, que entra en vigor en 1981. También la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias de 1990, la Recomendación 19 del Comité de la CEDAW sobre violencia contra la mujer, celebrada en el 11 periodo de sesiones de 1992, que describe a la violencia basada en el género como una forma de discriminación contra la mujer, haciendo hincapié en la esfera privada como sitio de opresión femenina. También tenemos el protocolo facultativo de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1999 y la Declaración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, aprobado por la Asamblea General de la ONU en la Resolución 54/134 de 1999, a propuesta de la República Dominicana, con el apoyo de 60 países. Este día se celebra en el marco de la memoria de 3 heroínas cuya historia voy a contarles brevemente. Las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal nacieron y crecieron en el seno de una familia rural en el paraje de Ojo de Agua, en Salcedo, República Dominicana. Estas mujeres dedicaron gran parte de su corta vida a luchar por la libertad política de su país, oponiéndose firmemente a una de las tiranías más opresoras y duras que ha tenido Latinoamérica, la de Rafael Leónidas Trujillo, conocido también como el Jefe, el Generalísimo, el Chivo o el Chapita, por su afición desmedida por las condecoraciones. Estas mujeres eran conocidas por sus compañeros de lucha como las mariposas y decidieron formar el grupo de oposición que bautizaron Agrupación Política 14 de Junio. A causa de su persistente actividad rebelde, fueron encarceladas y torturadas en diversas ocasiones, a pesar de lo cual decidieron continuar luchando con el único objetivo de acabar con la dictadura. Cuando Trujillo comprobó que la cárcel no era suficiente para detener aquella actividad a la que cada día se iban uniendo más adeptos, decidió terminar con la vida de las 3 mujeres. El 25 de noviembre de 1960, los cuerpos de las hermanas Mirabal se encontraron en el fondo de un acantilado en la costa de República Dominicana. La prensa tituló el hecho como un accidente, pero sus adeptos y las investigaciones posteriores comprobaron que en realidad las mujeres habían muerto a causa de garrotazos. Bueno, es en memoria de estas grandes heroínas que se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Por otra parte, tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que se llama Convención de Palermo del 2000, y en diciembre del 2003 entran en vigor los 2 protocolos adicionales a la Convención de Palermo: el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas, y el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. También tenemos el informe del secretario general de la ONU, denominado La mujer en el año 2000, igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI, y también el informe del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados del 2003, que expresó
que la violencia de género podía catalogarse como una violación de los derechos humanos e indicó que este flagelo afecta a mujeres, hombres, niños y niñas, aunque las mujeres son las mayores víctimas. Este organismo indica que es un tipo de violencia dirigido en contra de una persona sobre la base de su género o sexo, a diferencia de la violencia común. En suma, la violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de su sexo o género, que impacta de manera negativa su identidad y bienestar social, físico y psicológico. Es dable destacar que esta definición es compartida por diversas organizaciones internacionales, entre ellas UNICEF, la Agencia Europea EIGE, que asesora a la Comunidad Europea y sus Estados miembros en materias de igualdad de género, la Corte Penal Internacional y Human Rights Watch. También tenemos la recomendación número 25 del Comité de la CEDAW, desarrollada en el 30 periodo de sesiones de 2004, que establece la necesidad de adoptar medidas especiales de carácter temporal conforme al párrafo primero del artículo 4 de la CEDAW, a fin de evitar la discriminación contra la mujer. También tenemos el informe de la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer del año 2006, que establece la norma de la debida diligencia estatal como instrumento para la eliminación de la violencia contra la mujer, y ulteriormente el informe sobre la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer en el año 2007, que analiza las causas y consecuencias de la misma, y es un documento muy interesante que les recomiendo que lo lean. Parte de la hipótesis de que existen intersecciones entre la cultura y la violencia contra la mujer y, por ejemplo, cita los casos de la mutilación genital femenina. Por otra parte, tenemos el Manual de Legislación sobre Violencia contra la Mujer del 2010 y diversos informes de violencia de género según UNFPA desde el año aproximadamente 2011 hasta el año 2022, que en términos generales sostiene que la violencia de género engloba cualquier acto perjudicial perpetrado en contra de la voluntad de una persona y basado en las diferencias de atribución social, es decir, de género, entre hombres y mujeres. Por último, vamos a citar la Declaración contra la Violencia de Género desarrollada durante la 57 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, que aprobó una declaración contra la violencia de género con el aval de 130 países, que condena con firmeza la violencia contra las mujeres y las niñas en el mundo. Sin embargo, acá se debe destacar que en esta fecha, el 15 de marzo del 2013, algunos estados como el Vaticano o Egipto fueron reticentes al texto por sus referencias a los derechos reproductivos. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este bosquejo histórico. En el siguiente video sobre el Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos veremos la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, esto es la CEPAL, y cómo se encuentra la violencia de género en esta región del mundo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, les agradezco que me den un like. Si no se han suscrito, que lo hagan y que dejen sus comentarios, así podemos interactuar, y que compartan el video para que esta información llegue al mayor número de personas posibles en el mundo. Muchas gracias.